Su maestra Margarita les da la bienvenida a la clase bíblica del día de hoy, Escuela Bíblica día domingo, donde vamos a aprender mucho más de nuestro amado Señor Jesús, que es nuestro líder por excelencia. Así que vamos a buscar la Biblia y vamos a leer el libro que nos toca estudiar hoy en el Nuevo Testamento. Busquen ayuda, por favor, si no saben o no pueden encontrar los versos bíblicos. El título de la clase de hoy es Jesús perdona a una mujer pecadora, y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Lucas capítulo 7, versos del 36 al 50. Por favor, busquen papel y lápiz para anotar las cosas más importantes que ustedes quieran recordar o alguna pregunta. Y el verso bíblico en el cual está basada esta clase de hoy y que es el centro de esta instrucción es: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Está en el libro de Marcos capítulo 2 verso 10. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Marcos 2 verso 10. ¿Quién tiene potestad en la tierra para perdonar pecados? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ustedes ya lo saben. Exactamente. Jesús, nuestro Señor Jesús de Nazaret, el que nos regaló la vida eterna y la salvación por su sacrificio. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Antes de que naciera Cristo, o sea Jesús, el judaísmo dio lugar a distintas maneras de vivir la fe, que ocasionaron sectas y grupos religiosos, entre los que estaban los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley. Vamos a aprender un poco acerca de todos estos grupos para saber que nosotros debemos ser diferentes a todos ellos, ya que nosotros somos seguidores de Cristo. Cristo es nuestro líder y entonces nosotros somos cristianos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Ustedes saben quiénes eran? Bueno, la palabra fariseo significa separado y refleja un cumplimiento riguroso de la ley que los mantenía aislados del resto del pueblo. Esto significa que no era como los cristianos, que somos separados para el Señor. El Señor nos separó para que le sirvamos y para que vayamos con Él a la vida eterna. Pero no, los fariseos eran separados por ellos mismos. Ellos eran los que se separaban, los que entendían o creían que ellos eran superiores a todos, que solamente se regían bajo la ley. Eran legalistas, no iban ni a derecha ni a izquierda, eran legalistas, o sea, que no tenían un sentir de lo que es la misericordia, de lo que es lo que Cristo nos vino a enseñar, el amor hacia el prójimo, hacia el otro. Ellos simplemente eran, como decir, un grupo selecto. Ellos se creían que eran los mejores en todo. Esa es la diferencia entre los fariseos y los creyentes en el Señor, los que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios sabemos que todos somos pecadores. Ellos no pensaban así, ellos pensaban que los pecadores eran otros, pero ellos en su entendimiento estaban muy bien con Dios, pero no era verdad, porque ellos no aceptaron a Jesús, no creyeron en Jesús. ¿Y a quién envió Dios? A Jesús. Y cuando Jesús recibió el bautismo, ¿qué fue lo que dijo el Señor Dios Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oírle. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? No quisieron oírlo, no lo reconocieron como el Mesías. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume. En ese tiempo el perfume era muy costoso. Entonces, esta mujer no estaba invitada a la cena y todos en la ciudad sabían que ella era pecadora. ¿Cuál era el nombre del fariseo que invitó a Jesús a su casa a comer? El nombre era Simón. No era Simón Pedro, su discípulo. Este era Simón el fariseo. Pero Simón el fariseo nunca invitaría a alguien así a su casa. Esta mujer sabía que había hecho muchas cosas malas. Ella sabía que había pecado y estaba muy arrepentida de sus pecados. Y estando detrás de él, o sea, de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba, es decir, los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La mujer mostró su arrepentimiento, lloró y sus lágrimas cayeron en los pies de Jesús. Luego le lavó los pies con sus lágrimas y los secó con su cabello. Finalmente frotó sus pies con su costoso perfume y los besó. Díganme si esa no es una prueba de amor, es una prueba de arrepentimiento. Ella estaba muy adolorida porque había pecado y había ofendido a un Dios tan bueno. Niños, ¿ustedes no creen que esta mujer amaba tanto, tanto a Jesús y tenía tanto arrepentimiento que le pedía perdón y no encontraba mejor forma de decírselo? De decirle, perdóname porque te ofendí, perdóname porque te humillé, Señor, perdóname porque no me he portado bien. ¿Ustedes no creen que esta mujer demostró mucho amor? Imagínense secar sus pies con sus cabellos, limpiarlos y lavarlos con sus lágrimas. El perfume en aquel tiempo era muy costoso, muy costoso. Entonces el perfume, según otras personas veían, decían que ella lo había desperdiciado, pero no, derramarse ante el Señor no es desperdiciar, porque uno se derrama ante el Señor y el Señor acoge el dolor de tu corazón, acoge lo que tú estás sintiendo. Ok, vamos a continuar con esta historia. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, o sea, Simón el fariseo, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué sucedió aquí? Simón está juzgando a la mujer, porque cuando Simón vio lo que estaba sucediendo, se sorprendió. Él sabía muy bien quién era esta mujer, y él pensaba que si Jesús fuera un profeta, pues también lo sabría. Pero nosotros sabemos que Jesús sabía bien, y Jesús sabía lo que estaba pensando Simón y los demás, porque Jesús es Dios y Él lo sabe todo. Él sabía que la mujer se arrepintió, así que Jesús le cuenta una historia a Simón para ayudarle a entender qué era lo que esta mujer estaba haciendo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. Denarios es una moneda de ese tiempo, como decir dólar, o diferente moneda de cada país. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Entonces el Señor Jesús hablaba a todos sus discípulos y a todo aquel que quería escucharle en parábolas, como decir unas historias cortas, ejemplos. Entonces Simón sabía ya cuál era la respuesta a la pregunta de Jesús. Por eso dijo que quien le debía más, a quien se le había perdonado más, era quien amaba más a la persona de la historia que Jesús le relató. Y Jesús le dijo, esta mujer ha mostrado su amor por mí y ella está arrepentida por sus pecados.
Y vuelto Jesús a la mujer, dijo a Simón el fariseo: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, es decir, los ha secado con sus cabellos. También le dijo: no me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y al final: no ungiste mi cabeza con aceite, Simón, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. ¿Qué le dijo Jesús a Simón, aquel que le invitó a comer a Jesús en su casa? Le dijo: esta mujer ha hecho mucho más de lo que tú, como anfitrión, hiciste por mí hoy. Esta mujer se arrepintió y vino a pedir perdón. Tú no me atendiste como un buen anfitrión. Me invitaste, pero no me has atendido como debería hacerlo un anfitrión. Anfitrión es la persona que recibe a sus invitados. Cuando uno invita a alguien a su casa, ¿qué hace? Uno se esmera, ¿verdad? Hace la mejor comida, pone el mejor mantel, los mejores cubiertos, la mejor vajilla, y busca agradar a las personas que uno invitó o a las personas que uno invita. Eso es lo que tenía que haber hecho Simón. Y en ese tiempo era una forma de agradar, poner agua para los pies, porque venían en sandalias caminando por caminos polvosos. También ponerle aceite por la cabeza, y también al saludarse se daban besos. Entonces, eso es ser un buen anfitrión. Nosotros invitamos a alguien, tenemos que hacerlo sentir bien, hacerlo sentir importante. Y eso no fue lo que hizo Simón. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Esos eran los fariseos y los amigos del fariseo. Estaban en sus mentes pensando, pero Jesús lo sabía todo, recuerden. Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados, vete en paz. Imagínense lo feliz que estaba aquella mujer, porque Jesús le había perdonado sus pecados. Cuando uno le pide perdón al Señor con arrepentimiento, uno dentro de nosotros tenemos un pesar, como algo que nos está estorbando cuando hemos hecho algo malo. Se llama culpabilidad, ¿verdad? Y se llama conciencia, que nos dice el Espíritu Santo dentro, nos está redarguyendo y diciendo: lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal. ¿Y cómo se siente uno después que se arrepiente y pide perdón? Se siente mejor, es como que te quitas un peso de encima. Así se sintió la mujer, ya tuvo su paz y también se fue muy feliz. Pero ¿qué pasó con Simón? ¿Y qué pasó con los fariseos? Pues empezaron a hacer un juicio anticipado acerca de Jesús, porque no creían que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Entonces no entendían por qué Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados, vete en paz. Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús amaba a la mujer pecadora, Él la perdonó porque ella se arrepintió. Jesús no ha cambiado. Si estás arrepentido de tu pecado, Jesús te perdonará. La Biblia dice en el verso clave de hoy: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Dónde está? ¿Recuerdan? En el libro de Marcos, capítulo 2, verso 10. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Marcos 2:10. Nunca vendrá el día en que Jesús diga: me has desobedecido muchas veces, no te puedo perdonar más. No, no es verdad. Jesús siempre nos perdonará si realmente nos arrepentimos, si nos arrepentimos de corazón. Pero tampoco podemos saber que estamos haciendo mal, pedimos perdón y otra vez volvemos y hacemos lo mal, conscientes de que estamos haciendo mal, estamos pecando, y volvemos porque decimos: bueno, Jesús es tan bueno que me va a volver a perdonar. No,
porque eso ya se convierte en una práctica. Práctica es algo que uno sabe que está incorrecto y lo está haciendo continuamente. ¿Okay? Mientras estemos en el cuerpo, nuestro cuerpo es débil, nuestra carne es débil y habrá ocasiones que pequemos sin haber planeado, sin habernos puesto en nuestra mente, voy a pecar porque total, Jesús me perdona. No, no, no. Pero si pecamos, la Biblia dice que abogado tenemos en el cielo para con el Padre Dios, que abogue por nosotros siempre y cuando no hagamos que el pecado sea continuo, a sabiendas, en conciencia, en conocimiento de que lo estamos haciendo. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Sabemos nosotros que somos como la mujer pecadora de nuestra historia bíblica. Sabemos que hemos pecado. No hay nadie santo en la tierra, ninguno, ninguno. El único santo es Dios. ¿Okay? Pero si te has arrepentido de tus pecados, puedes ser perdonado ahora mismo. El plan de salvación de Dios empieza con el arrepentimiento. Si te arrepientes de lo malo que has hecho, pides perdón a Dios, el Señor te va a perdonar. ¿Y qué tienes a cambio? Y si aceptas a Jesús, ¿qué tienes a cambio? Una vez que pides perdón, que eres perdonado, que recibes del Señor la paz en tu corazón, en tu alma, la tranquilidad. Pero si aceptas al Señor Jesús como tu único Salvador, como el Señor de tu vida, entonces tú obtendrás la salvación y la vida eterna que el Señor Jesús nos regaló, porque no es que nos la merecemos, nos la regaló cuando Él murió en su sacrificio único en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan? Y después resucitó y fue al cielo. ¿A qué fue al cielo? Fue a preparar un lugar para nosotros. Porque antes que viniera Jesús, no había lugar para nadie en el cielo, para ninguna persona pecadora y aún para los arrepentidos. No había lugar en el cielo para nadie. Entonces Jesús fue al cielo para preparar un lugar, una morada, una casa, un sitio especial para nosotros. ¿Okay? ¿Cuándo es el momento oportuno para orar y pedir perdón de nuestro pecado? El mejor momento es tan pronto como te sientas culpable por el mal que has hecho, por el pecado que has cometido. En cuanto entiendas que lo hiciste mal, pide por favor perdón a Jesús, que Él te va a perdonar. Esta clase de hoy está al finalizar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé fortaleza. Una oración corta. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu sacrificio y por darnos la salvación y la vida eterna. Te pedimos nos fortalezcas, te pedimos nos bendigas, nos aumentes la fe, bendice a los maestros y a todo aquel que trabaja en tu obra, Señor, bendice a todas las personas que están viendo este video, bendice y añade más a tu viña, Señor. Añade más, que sean más creyentes de ti, Señor, que entiendan que en ti hay, solamente en ti hay salvación y que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, no hay nadie más. Es la persona, pide perdón y quien va a interceder ante el Padre es Jesús, Jesús, Jesús. Nadie más que Jesús puede hacer eso. Amén. Entonces, Señor, bendice abundantemente a todo aquel que enseña tu palabra. Bendíceme, Señor, para que yo pueda seguir siendo un canal de bendición por cualquier medio para las personas que aún no te conocen y que puedan venir muchos más a tu redil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hasta aquí la clase. Que Dios los bendiga. Que tengan una excelente semana. Pero no se olviden que la semana tiene 7 días. Dentro de los 7 días, cada día pueden leer un versículo clave, un versículo pequeñito. Pueden leerlo todos los días. O lean los salmos, que son hermosísimos los salmos.
y el Señor nos da fortaleza por medio de toda su palabra. Amén. Dios me los continúe bendiciendo. Un abrazo. Hasta la próxima clase.